a esta hora. Pues Vicky, aquí estamos en la Ciudad de México, el ambiente todavía desolador. En este momento me encuentro en la colonia Roma, específicamente en la calle Álvaro Obregón, donde se derrumbó un edificio de 6 pisos. Aproximadamente 60 personas quedaron adentro, sacaron ya 26 y en este momento faltan todavía 38 personas. Parece que aquí los bomberos tienen ya identificado un grupo de 11 personas a las que escuchan, que pudieron mandar mensajes de texto anoche, que están tratando de sacarlos, tratando de llegar a donde están ellos. Ya pudieron entrar dentro de los escombros, los bomberos están tratando de llegar a donde están estas personas, que ojalá sigan con vida, pues ya se va a cumplir 24 horas de este terrible temblor pues que sacudió la Ciudad de México. Esta mañana estuvimos en Ámsterdam, en la colonia Condesa, donde otro edificio se derrumbó. Estuvimos contando esta mañana que también se escuchaban voces de 2 personas, una pareja y aparentemente otra persona que estaba dentro de los escombros con un amigo que desafortunadamente ya estaba fallecido. Todavía no han podido sacar a estas personas tampoco. Entonces aquí, Vicky, pues en México corriendo contra el reloj, después de 24 horas pues ya las personas se empiezan a preocupar. Estoy alrededor de muchísimas familiares de las víctimas sin saber un poco qué hacer. Acá no hay un protocolo de atención a estas personas, están regadas por todos lados, no les dan noticias de quienes están adentro, de cómo se están llevando a cabo estas labores de rescate, de emergencia. Entonces sí hay un poco de incertidumbre y sí falta con un protocolo de atención a estas personas, de pronto un psicólogo, alguien que se acerque a hablarles y decirles qué pasa con sus familiares que se encuentran acá adentro. También Vicky comentaba anteriormente muchísimas fricciones dentro de los diferentes equipos que trabajan aquí en las actividades de rescate. Hay equipos multidisciplinarios, es decir, es como un enfoque de bomberos, Cruz Roja, soldados, topos, pero no hay una cabeza de este equipo. Entonces, entre ellos hay muchas fricciones porque nadie lidera en realidad estas actividades, no hay una sola cabeza visible. Entonces, esto se presta para rumores, para fricciones y para malentendidos entre ellos, lo cual genera aún más incertidumbre. Y aquí seguimos, Vicky, pues muy pendientes de esto. Aquí están todos diciéndonos que nos tenemos que quedar callados porque quieren escuchar más a las víctimas. Entonces, más adelante les seguiré diciendo y compartiendo información desde la Ciudad de México. Pues le agradecemos, Valeria, entre otras cosas, porque sabe que a mí me tiene consternada la historia de la escuela con todos los niños que estaban todavía en la edificación. Ay, no, Vicky, de verdad yo ayer casi no pude dormir. Se llama la escuela Examen, al sur de México. Lo estuvimos comentando esta mañana con Julio. Es una historia desoladora. Estos niños se encontraban, es una historia que tiene kinder, pero tiene primaria, pero la parte que se cayó de la escuela era la parte donde practicaban arte los niños y estaban justamente los más pequeños. Entonces hay muchísimos niños todavía ahí adentro, 30 niños. Hace poco se supo que estaban de pronto a punto de sacar a una niña con vida. Allá no nos podemos acercar, todo el perímetro, kilómetros de perímetro ya están rodeados de soldados. El presidente Enrique Peña Nieto estuvo ayer allá pues dando un discurso muy conmovedor, y la verdad es que esta historia, sobre todas las historias esas que tienen los mexicanos en luto hoy en México, porque es que cualquier cosa que sea con los niños es terrible, y sobre todo cuando son temas que yo creo que se pueden evitar, porque es que aquí las escuelas, cuando están afiliadas a las secretarías, a la SEP, la Secretaría de Educación, tienen que cumplir con los protocolos de revisión de las edificaciones y de la estructura. Y como ustedes saben, tembló hace 2 semanas. Entonces mi hijo, que estaba en una escuela afiliada a la SEP, no tuvo colegio en 3 días hasta que llegaron unos expertos a decir y a dar el parte de la estructura está bien. Entonces no se entiende qué pasó, porque para que esta escuela se haya pues derrumbado quiere decir que su estructura no estaba sólida. Esto es lamentable, esto no debería suceder, menos en una ciudad que debería estar preparada para un sismo de esta magnitud. Aunque, bueno, nadie puede estar preparado para esto, pero más que cualquier otra ciudad del mundo, esta es una ciudad que ya tiene una cultura alrededor del sismo y que debería tener estos protocolos y estas prevenciones mucho más latentes. Valeria, pues volvemos con usted en unos instantes. Avanzaremos aquí y volveremos con usted en semejante tragedia. Toda nuestra solidaridad para México. Un abrazo, Valeria. Muchas gracias, Vicky. Aquí estaré. 12 del día, 17 minutos. Muy rápido, Lucas. Vicky, a la diligencia de declaración juramentada del senador Musa Besaile, que acaba de terminar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, asistieron los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, en su calidad de investigados por presuntos hechos de corrupción. El senador Besaile dijo que fue a la comisión a reiterar lo que dijo en la W, y es que fue objeto de una extorsión. Vengo a ratificar las denuncias que he hecho en la Corte Suprema de Justicia, en el Gaula de la Fiscalía,
sobre las extorsiones de la cual fui víctima del exfiscal Gustavo Moreno. Y estas extorsiones no solamente ha sido víctima Musa Besaile. También dijo que durante la diligencia enfrentó al exmagistrado Bustos y le dijo que su nombre ya no lo intimidaba. No, porque yo le dije al magistrado de los días Bustos que ya no me intimidaba su nombre, que ya mencionarme su nombre como lo hacía Gustavo Moreno no me intimidaba y que le daba gracias a Dios que lo tuviera al frente para decirle la verdad de los hechos como ocurrieron. Y el exmagistrado Francisco Ricaurte rompió su silencio y dijo, al igual que lo hizo ayer Leonidas Bustos, que es, comillas, totalmente inocente. Totalmente inocente también. El senador del partido de la U, recordemos, señaló a Luis Gustavo Moreno y al exmagistrado Bustos de haberlo extorsionado, mientras que aseguró que fue el magistrado Ricaurte quien le recomendó contratar al capturado exfiscal anticorrupción como su abogado. 12 del día, 18 minutos. Luz Elena, noticias de Gustavo Moreno. Vicky, la defensa del exfiscal extraditable Luis Gustavo Moreno, quien prendió el ventilador por el llamado cartel de la toga, hizo una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que sea trasladado del centro de reclusión mientras es testigo de este escándalo. Lo que busca Moreno es un centro de reclusión con suficientes garantías de seguridad para continuar con su colaboración. Recordemos que ya fue trasladado de la cárcel La Picota a calabozos del búnker de la Fiscalía, pero fuentes cercanas a él dicen que sería necesario una guarnición militar como centro de reclusión permanente. Pero le tengo otra noticia, Vicky, que se acaba de registrar aquí en la Corte Suprema de Justicia hace pocos minutos, y es que la Corte decidió abrir una nueva línea de investigación para Luis Gustavo Moreno, esta vez por el caso del volteo de tierras en Cundinamarca. La decisión es de la magistrada Patricia Salazar, quien abrió una investigación preliminar para el representante de la Cámara por Cambio Radical, Jorge Enrique Oso, y pidió la declaración también del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, de quien habíamos registrado hace algunos meses atrás que eran muy cercanos, que eran amigos y que también sería contacto con el gobernador de Cundinamarca. 12 del día, 20 minutos, y la última periodista que se reporta a esta hora es Laura Palomino para ir con nuestro tema de hoy, el homenaje que las FARC convocan a hacerle al mono Jojoy en el cementerio del Apogeo en Bogotá. Laura. Vicky, buenas tardes. Pues ayer estaba citada audiencia la llamada Mona Hayer por la estafa a un banco español. El juicio arrancó en junio del año 2015 y desde entonces van más de 15 aplazamientos de la audiencia. Por las constantes dilaciones y los aplazamientos, la Fiscalía la denunciará y además pedirán que la declaren como persona ausente en el proceso, es decir, van a pedir la contumacia para que se haga un juicio sin que ella esté presente. Según la Fiscalía, la llamada Mona Hayer usó escrituras falsas para suplantar a su hermana en la representación legal de la empresa Interterra SAS y así demandar al banco. Son las 12 del día, 20 minutos. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. Bienvenido, general Luis Mendieta, una vez más a la W. Buenos días y ya buena tarde, Vicky. Un saludo muy especial para todos los integrantes de la mesa de trabajo, a don Ervin y en especial a toda nuestra amable audiencia. Y a Ervin Hoyos, que todos ustedes lo conocen en su lucha contra el secuestro. Vicky, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero, antes de ir al cementerio del Apogeo, donde está nuestra compañera Oriana, quisiera escucharlos a ustedes. Las FARC están convocando, porque es que además no es un homenaje que ellos hagan ellos, sino que están convocando a que vayan al Apogeo, al cementerio, a hacerle un homenaje al mono Jojoy. Pienso que es un hecho infortunado por parte de las FARC. Si bien desde el punto de vista religioso pienso que orar por un alma es procedente en aquellos que tenemos el espíritu y fervor católico, pues hacerle un homenaje a un hombre que encarnó la maldad, que dirigió las FARC, que fue el cerebro de muchas de las tomas y también fue el responsable con su acción militar de muchos crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de las mismas acciones terroristas que se presentaron en las diferentes estaciones de policía, de puestos militares, de las emboscadas, aparte de eso los secuestros, porque él, tengo entendido, fue quien ideó esta práctica terrorista, aparte de las jaulas de concentración y todo lo que allí pasó durante tantos y tantos años. Me gustaría, antes de escuchar a Ervin, decirles a nuestros oyentes, porque ya veo que nos me están diciendo, hombre, pero ¿dónde están los de las FARC? No, invitamos a las FARC, no les interesó hablar sobre el tema, también hablamos con la gente de Voces de Paz, tampoco pudimos lograrlo, digamos, creo que de ese lado no pudimos lograr ningún invitado, por eso el panel hoy es solamente con el general Mendieta y con Ervin Hoyos.
A ver. Pues le cuento, Vicky, que yo vine fue por eso, pensando que iban a estar los de las FARC aquí, porque creo si no, no hubiera venido. No, venía porque quería justamente argumentarles que hacerle un homenaje a una persona como el Mono Jojoy es absolutamente humillante para las víctimas. Aunque aquí se le pueden hacer homenajes hasta el diablo. Se le puede rezar al diablo, se le puede rendir tributos al diablo, pero querer imponer la imagen del Mono Jojoy, que es lo que están buscando, convertirlo en un símbolo, convertirlo para las siguientes generaciones tal vez en un héroe de la patria, eso es absolutamente inadmisible. Estamos frente a una persona que es responsable de más de 1.860 secuestros directos y por responsabilidad de mando de más de 15.000 secuestros. Es responsable de 220 tomas guerrilleras, de 162 masacres. Es responsable de la muerte de miles de personas que cayeron en estas tomas, en estos ataques que cometieron a poblaciones en estado de total y absoluta indefensión. Pero las FARC que están convocando a este homenaje al Mono Jojoy hablan de él como el defensor de los humildes. Claro, ellos pueden decir eso y muchísimo más, y lo pueden poner como el libertador de los pobres, pero los hechos y la historia dicen y demuestran quién es el Mono Jojoy, quién fue el Mono Jojoy, el que se ideó, como lo dice el mismo general Mendieta, que es un sobreviviente a esas torturas, los métodos para torturar, fue quien le dio la orden a Martín Sombra para que se ideara cómo encarcelar a los secuestrados y mantenerlos en esos procesos de rutina por la selva durante años. Fue el que dijo que a los secuestrados nunca los iban a liberar, fue el que impidió cualquier proceso de liberación de los policías y los militares que estuvieron en poder de ellos. Así que es absolutamente inadmisible. Pero esto... Fue el creador de la llamada Ley 002. Claro, de la 002, exactamente. El impuesto de guerra. El llamado impuesto de guerra de las FARC. Impuesto de guerra. Pero antes de eso yo le quería preguntar algo a los dos. Él siempre se dijo, y ahora se está confirmando, fue como la pieza, como la piedra en el zapato para que no se liberaran a los secuestrados. O sea, era el que siempre se oponía, así los otros jefes guerrilleros quisieran negociar. Fue el jefe militar de las FARC. No se tomaban decisiones sin la orden del jefe militar. Ellos tienen unos departamentos, por decirlo así. Las órdenes militares solamente se cumplían siempre y cuando el Mono Jojoy las aprobara. Fue el que ordenó la toma del Nogal, fue el que ordenó la bomba de Caracol, fue el que ordenó el secuestro de muchos, incluso atentar contra la vida de periodistas, entre esos, por ejemplo, el caso de Claudia Gurizati, el atentado contra RCN fue orden directo del Mono Jojoy. Todo eso está aprobado en los expedientes, o sea, es que no estamos hablando de cualquier personaje. Eso es como si aceptáramos que se le hiciera un homenaje a Bin Laden, a Abu Musa al-Zarqawi, por ejemplo, a los que condujeron el avión contra las Torres Gemelas. Pero déjeme hacer la pregunta, general Mendieta, ¿no están las FARC en el derecho de hacerle homenaje a quienes ellos les provoque? Como para ponerme del otro lado. Pienso que ellos en su accionar, y seguramente privadamente lo pueden hacer, pero aquí es convocar a la opinión pública para que participe en ese homenaje. De acuerdo a la pregunta que me formulaban, yo creo que no solo el Mono Jojoy, sino la cúpula en su momento de las FARC, el secretariado, era quienes se reunían y daban las órdenes precisamente para que nosotros permaneciéramos en esas jaulas de concentración, en los diferentes desplazamientos. Allí hay todo un concierto para delinquir por parte de toda esta agrupación. Ellos allí son responsables todos, y no solo el Mono Jojoy. Por supuesto que él participaba como integrante de esa cúpula. Lo que pasa es que en el imaginario no, a nosotros nos quedaron las imágenes de él vigilando esas jaulas de púa de los secuestrados y todos esos. Yo quiero que escuchemos un poquito cómo hablaba el Mono Jojoy antes de ir con Oriana al apogeo. En cuanto al secuestro, nosotros hacemos retenciones cuando la gente no cumple con la ley 002. Estamos llamándolos para que ellos sean contribuyentes a el sostenimiento de las FARC, porque ellos son cotizantes del Estado para la guerra, para comprar más helicópteros, más bombas, más balas, para eliminar a los colombianos. Recuerden que ellos también tiran bombas de 500 kilos, fumigan a la gente, la ametrallan, porque está bien que nos reclamen a nosotros, hicimos los errores, y el Estado ¿qué va a responder cuando masacra cantidad de gente a través de los paramilitares o los mismos oficiales
ordenan hacer masacres como la de Río Frío en el Valle. Hay muchos casos comprobados. Por ejemplo, así hablaba del narcotráfico. Bueno, el señor Charri trabajó con nosotros como médico y aquí en estas áreas le toma foto a todo el mundo, no hay ningún problema. Seguramente se fue para Estados Unidos, allá lo cogieron, entonces para vincularnos y especialmente a mí con narcotráfico, entonces lo pasan allá, pues nosotros tenemos absolutamente nada que ver con eso. Si se comprueba que alguien en la FARC tiene vínculos con narcotráfico, eso amerita ser sancionado y ser suspendido hasta el mando, así es aquí. Es una organización muy seria que no permite eso. Que no permite el narcotráfico. ¿Qué tal eso? O sea, el cinismo y la doble moral. Mire, vi que hay un hecho importante de tener en cuenta. Con la muerte, la responsabilidad penal se extingue, queda extinguida. ¿Era tolimense? Él nació en Cundinamarca, en Cabrera, Cundinamarca, y fue bautizado por allá en un pueblo del departamento del Tolima, muy cerca a Marquetalia, y por eso el vínculo con esa zona en donde surgieron las FARC. Esa responsabilidad de la organización de las FARC subsiste porque, aunque el Mono Jojoy murió, la responsabilidad queda bajo los hombros de todo el grupo. Así que esa responsabilidad penal está en manos de toda la organización FARC en este momento, todo lo que el Mono Jojoy hizo. Yo quiero saber, General Mendieta, ¿usted alguna vez tuvo contacto con el Mono Jojoy durante sus 12 años de secuestro? Con base en la declaración que acabamos de escuchar, él en nuestras jaulas de concentración donde estábamos allí sometidos a los tratos crueles, inhumanos, degradantes y a toda esta clase de torturas, él acudió 3 veces, pero aquí también quiero ¿Usted significar... lo vio? Sí, por supuesto, y él habló... ¿Cómo era? Cuéntenos de nosotros. esas experiencias cuando usted estaba secuestrado y cuando tenían algún encuentro con el Mono Jojoy. ¿Cómo era? ¿Cómo era su presencia? Él llegaba imponente con toda su seguridad, de muchos hombres y mujeres que lo rodeaban, y allí hablaba sobre cómo iban los avances en ese momento en la zona de distensión en el tiempo del presidente Pastrana. Allí decía que los dirigentes políticos, no querían saber nada del canje ni nada del intercambio humanitario. Eso fue en las 2 primeras oportunidades. Y ya en la tercera fue cuando estaba el presidente Uribe en el poder y manifestó que mientras el doctor Uribe estuviera como presidente, nosotros no saldríamos allí de esas jaulas de concentración. Por lo tanto, era su actitud prepotente, como ya lo he mencionado, pero hay un también video. no solo... ¿Usted estaba en ese video en el que todos los secuestrados le empiezan a hablar? Está Gloria Polanco, están varios. Sí, está por supuesto. Jorge Eduardo Hechen, y allí le empiezan a pedir que por favor tal, y él los humilla y los desprecia, realmente es muy despreciativo con los secuestrados. ¿No permitía hablar con él? No, no permitía. Por lo tanto, en ese video él habló, y a pesar de que algunos dirigentes políticos hablaron, porque allí nos sacaron fue por partes, es decir, por algunos de los secuestrados, unos un tiempo y después los otros, en unos turnos que ellos elaboraron. Pero allí también quiero significar que no solo estuvo el Mono Jojoy, sino que también estuvo el hermano que es Granobles, y también ahí estuvo Simón Trinidad. Por lo tanto, pienso que había una responsabilidad compartida por todos estos integrantes y cabecillas de las FARC. Sí, hoy hablamos del Mono Jojoy, vamos a ir al apogeo un momentico, Ervin, porque las FARC lo presentan como defensor de los humildes y están convocando a un homenaje para él el próximo viernes ahí en el cementerio. Oriana, usted está ahí en el cementerio. ¿Llegó a la tumba del Mono Jojoy? ¿La encontró? Sí, Vicky, los restos de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy, se encuentran en la bóveda 66 del bloque 1 La Esperanza, en el cementerio del Apogeo al sur de Bogotá. Es en toda la esquina del cementerio que da hacia la terminal de transportes del sur, y en la bóveda está el nombre real de quien fue el comandante del bloque oriental de las FARC, con su fecha de nacimiento y de función, así como 2 frases escritas a mano y en lápiz negro que dicen: juramos vencer y venceremos, y somos el pueblo levantado por la justicia social. La bóveda está en lo más alto y, por decirlo así, solo tiene un vecino al lado. Es una parte del cementerio que no es muy frecuentada, de hecho todo el rato he estado acá completamente sola, y sin embargo el viernes, cuando se lleve a cabo el evento del homenaje del nuevo partido de las FARC a su cabecilla, pues se ha confirmado que habrá un acompañamiento de la policía para garantizar la seguridad no solo de los visitantes del cementerio, sino también de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se están reintegrando a la vida civil. Hace pocos minutos
se acercaron dos asesoras del cementerio Sí. que pues al ver mi presencia estaban como tratando de ver si podían tener contacto con algún familiar o alguien del mono Jojoy, porque ya es hora de hacer las tareas de exhumación. Entonces querían pues ofrecer los servicios del cementerio para esto, pero de resto no se ha acercado nadie más a esta tumba. ¿Y ellas saben, como funcionarias del apogeo, que va a haber un homenaje el viernes? Solo saben que mañana iba a suceder algo. Yo les dije que era el viernes, entonces lo que dicen es que posiblemente mañana fuera la exhumación, pero luego pues se cayeron en cuenta que por ser un cadáver que, como lo estaban diciendo ustedes, está involucrado en muchos delitos, pues posiblemente no se pueda llevar a cabo después Claro. una cremación. Oriana, ¿hay gente ahí con la que usted pueda conversar? Porque nos gustaría. Esto es en una esquina literal del cementerio, al fondo del cementerio, y no hay nadie. En todo el rato no hubo nadie. De hecho, al principio me costó trabajo encontrar la tumba porque el nombre pues ya está un poco gastado y no lo veía. Claro. Entonces me tocó caminar un rato hacia donde había ya funcionarios del cementerio para pedirles ayuda. Entonces, por favor, envíenos fotografías del lugar para compartirlas con nuestros oyentes y de pronto conversar no con gente que lo esté visitando a él, sino con gente que esté visitando a sus seres queridos sobre este homenaje, a ver qué opinan. Me cuenta cuando ya esté lista. Aquí me mandan un mensaje, Ervin. La bóveda 66, por lo que escuchamos a Oriana, que le pongan otro 6 porque ese sí era el diablo. Exactamente, yo sí dije, le falta el 6, ese es uno de los, además hasta premonitorio, ¿no? Que tuviese ese número. Pero mire, Muy Vicky, extraño, ¿no? yo creo que aquí más que el homenaje que le quieran hacer las FARC al mono Jojoy, aquí hay que rechazar si allá se van a aparecer mañana funcionarios públicos, si allá se van a aparecer mañana No funcionarios creo. del Estado. No, ojo, digo, hay que rechazar eso. Si mañana se llegan a aparecer allá funcionarios públicos, funcionarios del Estado, los de las alianzas políticas que quieren también meterse en esa línea pro FARC, a esos es a los que hay que rechazarle rotundamente esa convivencia que tuvieron durante tantos años con el terrorismo, ¿Pero usted cree con que el van a ir? delito, ¿Usted cree que van a ir? con lo oportunistas que son, y detrás de los votos que andan, les vale nada sacrificar la poca imagen que les queda por haber estado apoyando el terrorismo durante tantos años. Yo creo que mañana se van a descarar muchos allá. Vale la pena que los medios vayan, que nos muestren quiénes van a estar allí, rindiéndole homenaje al criminal más criminal de la historia de este país. Mire, el nombre, el apodo, digámoslo así, de Mono Jojoy, se lo pusieron varios subalternos cuando dirigía como comandante del denominado Bloque Oriental, por su facilidad, y yo hablo entre comillas, para escabullirse de sus seguidores, al igual que lo hace una especie de gusano selvático al que se conoce Sí. como Jojoy. No, es Mojojoy. Mojojoy, Es sí, el gusanito Mojojoy. ese, sí. General, ¿usted había estudiado al Mono Jojoy antes de caer secuestrado? No, para nada, no me ha interesado en estudiarlo, no. No lo había estudiado. Pero lo cierto es que era un hombre, así como lo hemos comentado aquí, un hombre que era el que dictaba todo lo militar en las FARC. Digamos, en el momento en el que le dan de baja, las autoridades, pues definitivamente pierden una ficha muy importante en las FARC, ¿no? Era el estratega militar. Sí, pienso que tenía mucha injerencia en todos los integrantes de la FARC porque con aquellos integrantes de esta organización que nos estuvieron vigilando en determinados tiempos, siempre hablaban de él y se referían como esa persona que daba las instrucciones militares, pero también ellos lo querían prácticamente seguir. ¿Por qué? Porque era quien disponía en los juicios revolucionarios de la vida o de la muerte, Claro. quien ordenaba el reclutamiento y también el acompañamiento de las mujeres. Y era muy Aparte cruel, de eso, ¿no? Era muy cruel. Aparte de eso, era quien Vi manejaba un los recursos del documento, narcotráfico. vi un documento en el que les decía a los niños que ingresaban, que eran reclutados, los bebecitos. Así se refería a los niños que eran y reclutados. Granobles, porque recordemos que cuando inició el Plan Patriota, Vicky, el Mono Jojoy ordena
que inmediatamente tenían que fortalecer los frentes de avanzada y ahí es cuando se despliegan a hacer reclutamiento de menores, cuando se empieza el Plan Patriota y es cuando se llevan menores del Putumayo, del Caquetá, del Huila. Se calcula que en esos primeros 2 meses reclutaron más o menos 3.200 niños que los llevaron a las escuelas de entrenamiento, una que estaba en Luribe, ahí mismo donde hicieron ahora la 10ª conferencia, en donde hicieron la última conferencia de las FARC, ahí era una escuela de entrenamiento. La otra la hicieron en la escuela de entrenamiento de Pastor Alape, que eso era en el Magdalena Medio, y todos esos niños los mandaron a hacer el frente de avanzada contra el ejército. Todos esos niños, la mayoría, cayeron en combates con el ejército. Déjeme escuchar más del mono Jojoy. Aquí lo que hacemos es modelar, mejorar el carácter, el pensamiento de la gente que llega a una sociedad capitalista, una sociedad chismosa, ladrona, marihuanera y corrompida, para que vayan sabiendo repetidas veces que todo lo que se enseña en nuestra línea con el estatuto, el reglamento, las normas de comando, la cartilla militar, es lo que tiene validez. Lo demás es la propaganda del enemigo, para hacer guerra psicológica, para que el pueblo no nos apoye. Hablan del fin del fin. Esos que hablan eso, le está llegando el fin, porque ya se dieron cuenta que no fueron capaces, con las brigadas móviles y sus técnicas, de destruirnos. Es que esto es pueblo y el pueblo es invencible, eso es lo que hay que tener claridad. Esta compañía Jemerson Ruiz, que están recién incorporados, están recién llegados y les toca ir a enfrentar también al enemigo, a las móviles, a las mejores tropas contraguerrilleras, hombres y mujeres que integramos este ejército. Lo hacemos porque no tuvimos otra oportunidad, no porque seamos violentos. Somos los más pacíficos, los más humildes, los más sencillos. 12 del día, 19 minutos. A él se le atribuyen ataques tan sangrientos para la población civil y para la fuerza pública como el ataque de Mitú o, por ejemplo, el ataque en Las Delicias Caquetá. Era un hombre recio, muy firme en sus convicciones, como ustedes lo están viendo aquí, en sus convicciones de guerra, ¿no? En sus convicciones de guerra. Y a esta hora volvemos, Oriana, allá al apogeo. ¿Qué dice la gente que está a esta hora en el cementerio sobre ese homenaje que le quieren rendir las FARC en el apogeo como defensor de los humildes al mono Jojoy? Vicky, acá estamos con María, ella es una de las personas que frecuenta mucho este cementerio del apogeo. María, buenos días, buenas tardes y bienvenida a la W. Cuénteme, ¿usted sabía que ahí se encontraba la tumba del mono Jojoy? Sí, claro, inclusive me he encontrado con familiares de él que dicen que les gustaría estar en este momento porque es un momento que, digamos, no quiere lo mejor para su ser querido, ya sea hacerle una homilía o, digamos, estar en ese momento, porque son momentos que uno quiere compartir con ese ser querido que ya se fue, pero uno siempre quiere recordar lo mejor de esa personita que ya partió. Evidentemente el mono Jojoy pues causó mucho sufrimiento a muchos colombianos. ¿Usted está de acuerdo con que se le realice ese homenaje el próximo viernes? Sí, porque digamos, nadie somos vulnerables, como decía el Santo Padre en estos días que estuvo acá en Colombia. ¿Quién se cree que no? Digamos, todos tenemos nuestros defectos, pero de todas formas él también hubo gente que dicen que les dio, digamos, oportunidades de tener vivienda, de tener una mejor vida o digamos, oportunidades para mejorar cuando en trabajos o algo, que quizás de pronto él cometió errores, pero nadie somos vulnerables. Bueno, María, muchísimas gracias por acompañarnos, Vicky. Pues acá seguiremos buscando personas que estén cerca a esta bóveda 66 en la que fue enterrado Jorge Briceño. Nos va avisando, por favor. General, cuando uno habla de este homenaje que causa tanta polémica, yo les decía ahora, pues las FARC verán a quién homenajean. Esto, ¿cómo lo interpreta usted que fue víctima de las FARC y que ellos pues se supone que ya están en el posconflicto, ya salieron de la guerra y haciéndole homenaje justamente al hombre
del ala militar, el hombre la cabeza militar de las FARC. Sí, pienso que es una ofensa contra las víctimas, es una revictimización, pero también en su diario vivir, en este caso de los que ya se están integrando a este proceso de paz, pues vemos que con sus actuaciones, y no será la primera, siempre se estarán burlando del pueblo colombiano. Por eso, ¿A usted le da rabia el homenaje? Por supuesto, incluso cuando salieron con lo de los medios para reparar, con escobas, traperos, ellos siempre están ofendiendo a todo ese millones y millones de víctimas que las FARC ocasionaron a lo largo y ancho del país. Y pero yo creo que en este momento deben estar indignados. Pero hay otras víctimas que, al contrario de lo que estamos escuchando así, pues dicen que dicen que hay que perdonar, que hay que doblar la página. ¿Qué piensa usted de esas personas que, siendo víctimas también, que habiendo sufrido, perdiendo a sus seres queridos o quedando lesionados o pasando un montón de años secuestrados, pues dicen que perdonaron? Yo pienso que hay una palabra de un filósofo del famoso mal transparente, donde se trata precisamente por todos los medios de legalizar, si es el término, la maldad que cometieron en contra de los colombianos. Y a mi opinión, pues no es procedente esa parte, porque no podemos verlos en este momento como los buenos, cuando en realidad fueron criminales de guerra, criminales de lesa humanidad, que cometieron toda clase de vejámenes contra el pueblo colombiano. Sí, Vicky, yo creo que ahí es muy importante diferenciar víctimas. Aquí, la víctima que fue secuestrada, que vivió el horror del secuestro, que salió del secuestro, que regresó con su familia, esa víctima, para superar toda esa tragedia, está en la capacidad de perdonar. Pero la víctima a la que se le llevaron su hijo, que lo desaparecieron, que vendió su finca, que vendió sus propiedades, que quedaron en la ruina, que le entregaron la plata al mismo Mono Jojoy, que le entregaron el dinero a Romaña, a todos estos que han visto en el secretariado negociando con el gobierno y que se burlan de las víctimas, esas víctimas tienen un dolor interno que solamente va a sanar el día que estos les den una respuesta. Es imposible pedirle a las víctimas que tienen las heridas abiertas que hablen de perdón y que hablen de reconciliación hasta que no les den una respuesta. Son víctimas distintas y no las podemos echar en el mismo costal. Y son muy contadas las que usted está diciendo, Vicky, porque pienso que la gran mayoría del pueblo colombiano que fue afectado precisamente por este accionar delictivo no ha pasado la página y no estará dispuesto a perdonar. Y es que no la pueden pasar. Perdóneme, como estamos hablando hoy específicamente del Mono Jojoy, ¿usted, general Mendieta, perdonó al Mono Jojoy? Yo tengo una convicción personal y un don espiritual que quisiera tener, porque se dice que perdonar es un don espiritual. Quisiera tenerlo, pero no lo tengo. Por lo tanto, yo sigo ofendido con todos, porque es que los perjuicios que nos causaron durante 12 años y todos los integrantes de la FARC, porque incluso hasta hoy continúan esos perjuicios, porque nosotros seguimos con las pesadillas, seguimos con esa estigmatización, con la exclusión en todos los sectores. Es que las secuelas casi que son de por vida con todos los que vivimos esa situación. Escuchemos al Mono Jojoy. Nosotros somos los menos interesados en esta guerra. Sabemos que la retención, que el secuestro es lo peor que puede sucederle al ser humano. Estamos en contra de eso. Pero ¿qué hacemos para sostener también unas guerrillas y cuando hay unos enemigos que a diario nos están acosando? Tenemos que hacer algo hasta llegar a acuerdos, porque no nos quisieron escuchar cuando resolvía esto con 5 millones de pesos en 1964. Entonces ahora que somos más grandes, pues es más costoso. Pero hay que resolver eso porque es un problema de la familia colombiana, no de la guerrilla. Ya. Y el Mono Jojoy explicaba así los ataques contra las poblaciones. Esto fue en agosto del 2010. Errores. Los cilindros, los explosivos que fabricamos y empleamos son para las Fuerzas Armadas del Estado. Es con ellos que tenemos que enfrentarnos. Pero como esos cuarteles, esas guarniciones militares están dentro de la población civil, entonces caen las bombas y es donde mueren civiles, mas no es nuestra intención. Entonces nosotros estamos analizando si hacia el futuro podemos corregir eso y que eso se emplee solamente contra Fuerzas Armadas. Porque si somos el ejército del pueblo, no tenemos por qué matar al pueblo. Y eso no está en nuestro lineamiento estratégico. Por eso digo, son errores que hemos cometido y que hacia el futuro corregiremos. Porque así no es, digamos, no lo entiende el mundo. Y no tendría razón de estar nosotros en esto. Yo sería el primero que me iría de aquí porque a eso no ingresé. Yo ingresé fue a luchar por la dignidad de los colombianos, por ayudar a salir de la miseria en que viven, no a eliminarlos.
Entonces, por eso estamos corrigiendo, porque son errores que hemos cometido y no podemos negarlo, porque han sido verdades. El ataque a Miraflores. Eso no son Guaviare. errores, Vicky, son crímenes. ¿El Nogal es un error? ¿El edificio Miraflores es un error? ¿Todos los pueblos que atacaron son errores? Ellos Aquí quieren estoy recordando, entrar... por ejemplo, ¿se acuerda de esas imágenes terribles de un convoy en Puerres, en Nariño? Claro, el de Puerres. Eran calcinados los uniformados Además abrazados a su fusil. eran soldaditos, soldados que acababan de jurar bandera. O sea, imagínense, eran niños que salieron del colegio, que fueron a pagar su servicio militar y los cogieron en total y absoluto estado de indefensión y literalmente los asaron vivos entre ese camión. Y como ese, pues hay cientos de escenas que tenemos que recordar, que no podemos olvidar. Que hablando justamente ahora que hemos estado en modo papa, Vicky, se No, habla ya de la, no. de la Ya no estamos modo reconciliación. papa. De la reconciliación. Vale la pena entender esto. El Papa habla de la reconciliación, pero es que la reconciliación es el resultado del acto de contrición, es ese arrepentimiento interno, el acto de contrición que luego genera en la petición del perdón a la persona ofendida, y cuando él lo acepta surge la reconciliación. Esa es de la reconciliación que habla el Papa, Quizás- pero la reconciliación que hablan ellos, las FARC, es el olvido total de sus crímenes. Son dos cosas distintas. Pero es que no solo eso, sino también el fusilamiento que hicieron de los menores. Recordemos el caso de MeToo. Ellos sacaron, los integrantes de la FARC, dirigentes políticos, civiles de sus residencias y los fusilaron en la vía pública. ¿Cuántos integrantes de la fuerza pública que iban en vacaciones a las diferentes zonas del país interceptados en estas pescas milagrosas y allí eran fusilados? Es decir que allí es donde cometieron toda esta clase de violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ustedes creen que además de las víctimas, digo, el gobierno y otras instituciones, otros organismos, incluso internacionales, deberían pronunciarse frente a lo que está pretendiendo las FARC con el homenaje al Mono Jojoy? Mire, nosotros desde la Federación de Víctimas, durante el proceso de negociación de los acuerdos, lo primero que se le pidió a las partes, empezando por el gobierno, es a que las FARC no podían hacer uso de su logo, no podían hacer uso de los mismos símbolos que utilizaron para intimidar a la población civil, a masacrar, no Símbolos de podrían guerra. hacer uso. Eso es como si a los nazis se les permitiera hacer uso de toda la simbología. Eso es como si en este momento se le quisiera hacer homenaje a Eichmann o a Hitler o a cualquiera de los líderes del genocidio nazi. O sea, es inadmisible. Una sociedad que se respete no puede permitir esto. Y si lo permiten, hay que estar allí bajo esa reacción social, señalando a todos los que estuvieron simpatizando con estos grandes criminales de la historia, porque eso no es admisible. Si no es pecado político, es pecado social que hagan esto. Quizás de los primeros pasos en este proceso de paz que ha firmado el gobierno con las FARC, tal vez uno tendría que hacer un llamado a las FARC a la prudencia. Que no sean ofensivos. Yo diría que ellos tienen derecho Claro. a cambiar, tienen derecho a esto que están haciendo, han entregado armas, han entregado caletas, digamos que eso todo es de aplaudir porque las cifras sobre delitos demuestran que se bajó ostensiblemente el delito por parte de las FARC. Pero este tipo de hechos como convocar a un homenaje al Mono Jojoy, es que estoy aquí leyendo, uno a veces como periodista pierde algo de memoria. Yo creo Es que Vicky, es usted que el cubrió Mono Jojoy, muchos hechos de estos. Claro, pues es que mire, el Mono Jojoy en el 2000 ordenó el asesinato de Diego Turbay en el paraje La Esmeralda, municipio del Doncello, Caquetá. También es el responsable de ordenar el secuestro del senador de Caldas, Oscar Tulio Liscano. También ordenó el secuestro de Alan Jara. En ese mismo año ordenó el secuestro de Luis Eladio Pérez. Era un tipo muy, muy malo. O sea, realmente era un tipo muy malo. Vamos al apogeo, Oriana. Vicky, pues ahora estamos con la señora Amparo, también a pocos metros de la bóveda donde se encuentra el Mono Jojoy. Amparo, buenas tardes y bienvenida a la W. ¿Sabía usted que ahí se encontraban los restos de este ex cabecilla de las FARC? Gracias, muy buenas tardes. Sí, por medio de la comunicación me había enterado que había quedado en este predio. ¿Qué opina del homenaje que le piensan hacer las FARC el próximo viernes a Mono Jojoy? ¿Qué se puede decir? Como tristeza, que nuestro país, Colombia, tan hermoso que es, en nuestra ciudad Bogotá, se le siga rindiendo homenaje, pleitesía, se podría decir entre comillas, a un ser que ha dejado en los corazones de la humanidad. Simplemente tristeza, dolor, ríos de sangre. Eso es muy triste. ¿Cuántas familias han quedado desamparadas? ¿Cuántos niños han quedado abandonados? ¿Cuántos hogares han quedado destruidos? ¿Cuántas personas humildes
e inocentes cayeron bajo el régimen de este señor que no merece que hubiese quedado acá, pero ningún nombramiento, ningún honor y ningún homenaje. Muchísimas gracias, Amparo Vicky. Pues esta es la información aquí desde el apogeo. 12 del día, 52 minutos. La lista criminal del Mono Jojoy pues es muy larga. 220 masacres, Vicky. 220 masacres. También estuvieron ofreciendo por él recompensa a Estados Unidos y Colombia. 5 millones de dólares. Claro, 5 millones de dólares y 5.000 millones de pesos colombianos. Pues fue en la operación Sodoma que terminó siendo abatido el Mono Jojoy y el presidente Santos entregó la noticia en medio de una asamblea de Naciones Unidas desde Nueva York. El símbolo del terror en Colombia ha caído en una operación que realizaron las Fuerzas Armadas, alias el Mono Jojoy, fue dado de baja. Eso es una noticia histórica para nuestro país. Una operación que se viene planeando hace mucho tiempo. Esa operación fue ultimada, acaba de planear en Larandia en el fin de semana pasado y antecitos de tomar el avión para venir a Nueva York, me reuní con el ministro de Defensa, con los comandantes, con el director nacional de la policía y autoricé esta operación en la noche del lunes y en la madrugada del día de ayer. La operación Sodoma. Entonces era ministro de Defensa Rodrigo Rivera, que curiosamente hoy, cuando las FARC planean hacerle un homenaje al Mono Jojoy, es el comisionado de paz. Comisionado de paz. Esto está de todas maneras armado para que incluso muchos no puedan decir nada, porque fíjese, entre la espada y la pared que está el comisionado, no puede decir nada porque lo van a señalar entonces de torpedear el proceso. Si se le dice algo a las FARC, entonces el que lo diga, el funcionario público, el funcionario de gobierno de las fuerzas militares, si llegaran a decir algo, está torpedeando el proceso. O sea, que no nos queda sino a las víctimas esta oportunidad de rechazar absolutamente lo que ha ocurrido, y por eso gracias, Vicky, por este momento, porque es la única manera de decir que desde la Federación de Víctimas de las FARC, desde todas las víctimas que han vivido el horror del Mono Jojoy, es absolutamente reprochable, rechazable, y si esto llega a tener presencia de funcionarios del Estado, yo no sé ¿cómo calificarlo? ¿Qué les diría, general, a las FARC? Ya se nos está acabando el tiempo, a quienes están pensando en hacer este homenaje. Que no sigan ofendiendo a las víctimas que ellos ocasionaron durante tantos años de conflicto, que no se sigan burlando, que no sigan revictimizando, porque es lo que están haciendo con todos estos diferentes actos y manifestaciones, y conociendo su actitud y sobre todo lo que ellos realizan, pues tratan de ofender e intimidar, yo diría, al pueblo colombiano con estas acciones. Yo creo que incluso desde el mismo gobierno se deberían prohibir estos hechos precisamente para que se controle y no haya un accionar, porque prácticamente lo que están haciendo es lo que a ellos se les viene en gana, y no hay autoridad, no hay ninguna restricción, y si este es el primer caso, pues imagínense cuántos más no van a seguir a lo largo y ancho del país. Claro que hay una cosa, Vicky, las FARC van a entrar en campaña política. Con esto, lo único que están haciendo es incrementar el rechazo social, con las escobas, con los traperos, con la entrega de los menores, con todo lo que ha pasado con las caletas, con todas esas estrategias y artimañas que le metieron al proceso. El país se está dando cuenta, y hoy están con esto creciendo el rechazo, que es obviamente generalizado en todo el país. Para despedir, simplemente decir que yo no hago parte de los que no reconocen la importancia del proceso de paz con las FARC. Yo creo que ha sido muy importante, ha tenido un significado muy importante, independientemente de sus fallas, de las injusticias, de todo lo que hay alrededor, que también he sido crítica de muchas cosas en el proceso de paz. Pero este tipo de cosas realmente lo que hacen es exacerbar los resentimientos, las rabias, porque si para las FARC, que es un grupo pequeño, el Mono Jojoy era un defensor de los humildes, realmente para una gran porción del país era lo que fue, un asesino vil, un hombre peligroso, malvado, un tipo sin ninguna clase de sentimientos, que secuestró muchos colombianos, que los torturó, que los extorsionó, que narcotraficó, un tipo realmente muy malo para esta
sociedad. Así que bajo ninguna circunstancia habría por qué rendirle un homenaje. Defensor de los humildes no fue una persona opresora de los que cayeron en sus garras. Me toca irme a la pausa, pero estaremos el viernes con la W en el homenaje, a ver si se da. Ya venimos con la actualización de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos.